Buenos días, queridos estudiantes. Soy la profesora Maribel Buelot y estoy muy contenta porque el día de hoy trabajaremos el área de comunicación y el tema que desarrollaremos el día de hoy corresponde al área de ortografía. Nuestro tema que trabajaremos se llama tildación general y especial. Es importante, recuerden, cuando escribimos, hacer una correcta tildación de las palabras, porque de lo contrario, nuestro texto no podría tener el debido significado que deseamos. Pero para conocer nuestro tema del día de hoy, vamos a recordar algunos conocimientos básicos que ya se ha visto anteriormente, pero es importante que lo recordemos. Primero diremos que todas las palabras están formadas por sílabas. Las sílabas son un conjunto de sonidos que se pronuncian con mayor golpe de voz. La sílaba que se pronuncia con mayor golpe de voz es la sílaba tónica. Veamos algunos ejemplos. La palabra amistad. Amistad es una palabra que tiene 3 sílabas. Y la sílaba tónica está al final de la palabra. La palabra colegio también es una palabra que tiene 3 sílabas, pero como ustedes podrán darse cuenta, la ubicación de la sílaba tónica ha cambiado. Tenemos la palabra pájaro. Esta palabra también tiene 3 sílabas. Igualmente, vemos la diferente ubicación que se encuentra la sílaba tónica. Cuando tenemos una palabra separada en sílabas, tenemos que tener en cuenta las posiciones que ocupa cada sílaba. Y veamos en la siguiente palabra. Tenemos la sílaba computador. La palabra computador separada en sílabas. Vemos que dor es la última sílaba. La sílaba ta es la penúltima sílaba, la sílaba pu, la antepenúltima, y la sílaba com, la anterior a la antepenúltima sílaba. Cuando veamos la ubicación de las sílabas de una palabra, siempre debemos de iniciar de la izquierda, de la derecha hacia la izquierda. La derecha, la última, y así iremos avanzando hacia la izquierda hasta llegar al al inicio de la sílaba de la palabra. Dependiendo la posición que ocupa la sílaba tónica, las palabras pueden ser agudas si la sílaba tónica se encuentra en la última sílaba, graves o llanas si la sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba, esdrújulas si la sílaba tónica se encuentra en la antepenúltima sílaba, y las palabras sobreesdrújulas si la sílaba tónica está ubicada anterior a la antepenúltima sílaba. Entonces ya tenemos las clases de palabras según la ubicación de la sílaba tónica. Agudas, la última sílaba; graves o llanas, penúltima sílaba; esdrújulas, antepenúltima; sobreesdrújulas, anterior a la antepenúltima sílaba. Son la clasificación de las palabras según la ubicación de la sílaba tónica. Es importante saber el tipo de palabras porque ahora veremos la regla general de tildación. Primero empezaremos por las palabras agudas. A las palabras agudas también se les conoce con el nombre de palabras oxítonas. Y como ya habíamos mencionado, las palabras agudas llevan la sílaba tónica en la última sílaba. Veamos el ejemplo, la palabra bambú, ahí está la última sílaba; la palabra pared, la última sílaba, su sílaba tónica; la palabra corazón,
y la palabra compás. Pero fíjense, cuando hablamos de tildación, vemos que las 4 palabras llevan la sílaba tónica en la última sílaba, pero sin embargo solamente 3 están tildadas y hay una que no está tildada. Entonces aquí viene la regla general que dice, llevan tilde, las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal, cualquiera de las vocales. Por eso es que la palabra bambú termina en la vocal U y se encuentra tildada. La palabra corazón termina en la consonante N, la palabra compás en S y lleva tilde. Pero la palabra pared es una palabra aguda que termina en consonante D y no lleva tilde. Continuamos las palabras graves o llanas, o también se les conoce paroxítonas. También recordamos que son aquellas que llevan la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Tenemos la palabra carácter. En la palabra carácter vemos que la sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba. La palabra excelente, penúltima sílaba. La palabra disquera, la sílaba tónica en la penúltima sílaba. La palabra cárcel, la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Bien, igualmente, ¿en qué casos se tildan las palabras graves o llanas? Es cuando llevan tilde en cualquier consonante diferente de NS o vocal. O también se puede decir, llevan tilde cuando no terminan en N, en S o en vocal. Vemos la palabra carácter, termina en consonante R. La palabra disque y lleva tilde. La palabra disquera es una palabra grave o llana que termina en vocal, no lleva tilde. Igualmente la palabra excelente termina en vocal, no lleva tilde. La palabra cárcel termina en consonante L y lleva tilde. Es decir, llevan tilde cuando no terminan en N, S o vocal, pero recuerden que la sílaba tónica tiene que estar ubicada en la penúltima sílaba. Seguimos con las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas llevan la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Tenemos la palabra pacífico. Fíjense la ubicación de la sílaba tónica. La palabra análisis en la antepenúltima sílaba, análisis. La palabra médico, igualmente. La sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Igualmente la palabra célula. Fíjense que todas estas palabras están tildadas y la regla de las palabras esdrújulas me dice que todas llevan tilde sin excepción. Todas las palabras que lleven la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba son esdrújulas y por lo tanto todas llevan tilde. Tenemos las palabras sobresdrújulas. Fíjense, estas palabras sobresdrújulas llevan su sílaba tónica antes de la antepenúltima sílaba. Tenemos la palabra tómatelo. Ahí está la sílaba tónica. La palabra entrégaselo. Está la sílaba tónica. La A es anterior a la antepenúltima sílaba. La palabra dígaselo. Anterior a la antepenúltima. Cómpramelo. Igualmente, la sílaba tónica está ubicada antes de la antepenúltima sílaba. Entonces, también como podrán observar ustedes, todas estas palabras llevan tilde. Me dice la regla general que las palabras sobresdrújulas todas se tildan, sin excepción. Suficiente que lleven la sílaba tónica antes de la antepenúltima sílaba, ya son palabras esdrújulas, por lo tanto, llevan tilde. Veamos ahora la tildación especial. Esta tildación especial, primero, veremos en los adverbios con la terminación mente. Al agregar el sufijo mente al adjetivo,
este se convierte en un adverbio y conserva la tilde original que le corresponde. Veamos los ejemplos. Si mi palabra, si mi adjetivo tiene tilde, al agregarle el sufijo mente, conserva su tilde. La palabra fácilmente ha conservado la palabra tímido. Se le ha agregado el sufijo mente y conserva su tilde. Si la palabra no tiene tilde, el adjetivo no tiene tilde y le agrego el sufijo mente, tampoco llevará tilde. Igualmente, la palabra feliz no lleva tilde. Al agregarle el sufijo mente, tampoco debe ir con tilde. Es decir, los adverbios llevarán tilde, los adverbios que terminen en mente llevarán tilde, siempre y cuando el adjetivo que lo ha conformado lleve tilde. De lo contrario, no llevan tilde. Continuamos con la tildación especial. Los verbos con pronombres enclíticos. Las formas verbales con pronombres enclíticos te, se, lo y me se tildan de acuerdo a la norma general de acentuación, es decir, siguiendo la norma de estudiadas hace un momento, de las palabras agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas. Veamos algunos ejemplos. Dime. Si yo formo el verbo con el pronombre enclítico, dígame, lleva tilde, porque la mayor fuerza de voz está ubicada en la antepenúltima sílaba y se tilda porque es una palabra esdrújula. Observen, la palabra esdrújula. Luego tengo la palabra biósceles. Yo formo esta palabra con estos dos enclíticos y colocaré la tilde porque igualmente la sílaba tónica está recayendo sobre la antepenúltima sílaba. Y es una palabra esdrújula y todas las esdrújulas se tildan. Tenemos otro ejemplo, la palabra entrégaselo. Igualmente es una palabra esdrújula, la sílaba tónica está en la antepenúltima sílaba, por lo tanto debe ir con tilde. Continuamos con la tildación especial en palabras compuestas con guión. Cuando dos adjetivos se unen mediante un guión y forman una palabra compuesta, ambos conservan la tilde en caso de tenerla. Así, acá tengo una palabra compuesta unida por guión, árabe-israelí. Observo que estas dos palabras tienen tilde. Árabe, israelí son palabras que tienen tilde. Si yo los junto a través de un guión, entonces las dos conservarán su tilde. Igualmente la palabra teórico práctico. Las dos separadamente llevan tilde. Al juntarlas a través de un guión, las dos conservan su tilde. La palabra físico y químico son palabras esdrújulas que también llevan tilde. Al juntarlas en una palabra compuesta a través de un guión, las dos conservan su tilde. Seguimos con tildación especial, ahora con palabras compuestas, pero sin guión. Las palabras compuestas sin guión siguen las reglas generales de tildación, es decir, la regla de las agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Veamos algunos ejemplos. Décimo sexto. Décimo más sexto, yo he formado una palabra compuesta, pero ya sin guión. Décimo sexto. Observe que la palabra décimo ha perdido la tilde. ¿Y a qué se debe este fenómeno? De que si lo pronuncio en una sola palabra, la fuerza de voz recae sobre
la penúltima sílaba, que sería sexto, sex. Y la penúltima sílaba entonces estaría hablando de una palabra grave o llana. Y las palabras graves o llanas no se tildan cuando terminan en vocal. Acá en el caso de la siguiente palabra, sin fin. Individualmente, ninguna de las palabras llevan tilde, pero al juntarlas en una sola palabra, se convierte en una palabra aguda con terminación N, por lo tanto, sigue la regla general de tildación de las esdrújulas. La palabra 23. Igualmente, he juntado 20 más 3, 23. Individualmente no llevaba tilde, pero cuando he juntado las dos palabras, observo que la sílaba tónica de mi nueva palabra es en la última sílaba y ya que además termina en consonante S. Por lo tanto, lleva tilde. Es una palabra aguda con tilde. Continuamos. Palabras compuestas por dos raíces. Las palabras compuestas por dos raíces forman una sola palabra, por lo tanto siguen las reglas generales de tildación con independencia de cómo se acentúan sus formas por separado. Veamos. La palabra abre latas. Acá, esta palabra, al unirse en la palabra abre latas, se ha convertido en una palabra grave o llana, que lleva la sílaba tónica en la penúltima sílaba, la sílaba la. Y veo que es una palabra grave que termina en S, por lo tanto, no lleva tilde. En cambio, la palabra 26, al unirse, la palabra se ha convertido en una palabra aguda que termina en S, por lo tanto, se debe de escribir con tilde. En voces latinas, a ver, las voces latinas adaptadas al español se tildan de acuerdo a las reglas de acentuación. Veamos, la palabra referéndum es una palabra grave que termina en consonante M. Por lo tanto, se escribe con tilde. La palabra facsímil, es una palabra grave que lleva tilde porque termina en consonante L. La palabra hábitat es una palabra esdrújula. Y ya les habíamos mencionado que todas las palabras esdrújulas se tildan sin excepción. Vamos a hacer un repaso antes de trabajar algunos ejercicios. Observamos el siguiente cuadro. Habíamos mencionado que las palabras se clasifican según donde lleven la sílaba tónica. Si la sílaba tónica iba en la última sílaba, pues era una palabra aguda y llevaba tilde cuando terminaban en vocal, en N o S. El caso de la palabra balón, delantal. Balón lleva tilde porque termina en N. Delantal no lleva tilde porque termina en L. En el caso de las palabras graves o llanas, la sílaba tónica recae sobre la penúltima sílaba. Llevan tilde cuando no acaban en vocal, ni en N ni en S. La palabra árbol es una palabra grave que termina en L. Lleva tilde. La palabra cometa es una palabra que termina en A, por lo tanto, no lleva tilde. Las esdrújulas, la sílaba tónica va en la antepenúltima sílaba. Y recuerden que todas llevan tilde. La palabra médico, la palabra pájaro, son palabras esdrújulas.
Las palabras sobre esdrújulas, la sílaba tónica va a estar ubicada anterior a la antepenúltima sílaba. También recuerden que todas llevan tilde sin excepción. La palabra corrígemelo, la palabra rápidamente. Son palabras sobre esdrújulas. Es importante también que recordemos que a las palabras agudas se le conoce como oxítonas. Las palabras graves o llanas se les conoce como paroxítonas. Las palabras esdrújulas como proparoxítonas y las palabras sobre esdrújulas como preproparoxítonas. Bien, hemos recordado nuestra regla general de tildación. Vamos a practicar con algunos ejercicios. Vamos a ayudar al payasito Pipo a encontrar las palabras que está buscando. Él tiene un reto y es buscar palabras graves, esdrújulas, agudas y completar acá en sus globitos. Entonces, empecemos. ¿Qué tal, niños? Empezamos con las palabras agudas. A ver, buscamos palabras agudas y ayudamos a nuestro amiguito Pipo. Tenemos albañil. Ahí hay una palabra aguda. ¿Por qué es aguda? Porque lleva la sílaba tónica en la última sílaba. La sílaba ñil. Otra palabra aguda, reunión. La sílaba tónica en la última sílaba, la sílaba nión, y lleva tilde porque termina en N. La palabra comer lleva la sílaba tónica en la última sílaba, no se tilda porque termina en R. Y nos falta una palabra aguda más, la palabra bisturí. Bisturí lleva la sílaba tónica en la última sílaba y se tilda porque termina en vocal. Hemos completado con todas las palabras agudas. Ahora busquemos palabras graves. A ver, vamos con la primera. Carácter, una palabra grave. Lleva tilde porque termina en R y la sílaba tónica está ubicada en la penúltima sílaba. La palabra cárcel, igualmente, lleva tilde porque termina en L. La palabra jirafa. Jirafa lleva la sílaba tónica en la penúltima sílaba, que es la sílaba ra, pero no se tilda porque termina en vocal. Completamos con las graves, ahora ayudémosle con las esdrújulas. La palabra célula, ahí está, lleva la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Y como todas se tildan, está tildada. La palabra círculo, igualmente está tildada, lleva la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Y nos falta un globito más. La palabra hipopótamo. Hipopótamo. Fíjense, la sílaba tónica está en la antepenúltima sílaba. Y como es una esdrújula, entonces está tildada. Bien, nuestro amiguito Pipo está contento porque ya completó todas las palabras que estaba buscando. Ahora sí, nosotros continuamos. Vamos a completamos las oraciones con adverbios derivados de los adjetivos que están en el lado derecho. Y vamos con la primera oración. Ingresó y se sentó en el sillón. Me pide que yo complete con un adverbio que derive de un adjetivo. Si me dice ingresó y se sentó en el sillón, ¿con qué adverbio podría completar? Con el adverbio cómodamente, que deriva de cómoda. Fíjense, solamente he agregado el sufijo mente y se convierte en un adverbio. Un adjetivo se convierte en un adverbio añadiéndole un sufijo mente. Continuamos. Era muy educado. Saludaba, tengo la palabra cortés, a todos. ¿Cómo sería un adverbio? Muy bien, cortésmente. Continuamos. Los padres recibieron la noticia.
pero me dice sereno. ¿Cómo sería el adverbio que derive de este adjetivo? Sería serenamente. Los padres recibieron serenamente la noticia. La última oración, descansaban en el calor del hogar. Apacible. ¿Cómo sería? Muy bien, apaciblemente. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. A ver, acá me pide que forme los verbos y los tilde correctamente. Entonces empezamos. Compra más me más lo. Me está dando pronombres. Voy a hacer un verbo enclítico. ¿Cómo diré? Cómpramelo. Y la tilde está. ¿Por qué está tildada la tilde? ¿Por qué está tildada la palabra? Porque es una palabra sobre esdrújula. Muy bien. Y todas las palabras sobre esdrújula se tildan. Siguiente, recíclalo. Fíjense, he juntado el verbo más el pronombre, mi verbo enclítico, y he tildado. ¿Por qué le tildo? Porque es una palabra esdrújula. Responde, respóndenoslo. Fíjense, respóndenoslo, juntando los dos pronombres a mi verbo y formo un verbo enclítico. ¿Qué tipo de palabra es? Es una palabra sobre esdrújula. Muy bien. Y continuamos con esforzarme. Acá, ¿por qué no lleva tilde? ¿Dónde lleva la sílaba tónica? A ver, ¿cuál de las sílabas pronuncia con mayor intensidad? Esforzarme, la zar. Y la sílaba zar está ¿en qué posición? En la penúltima sílaba. ¿Qué tipo de palabra será? Una palabra grave. ¿Por qué no le he tildado? Porque termina ¿en qué me dicen? En qué por ahí? Termina en vocal. Muy bien. Vamos con un ejercicio más. Relacionamos y formamos palabras compuestas a partir del listado de palabras simples. Acá yo tengo al lado izquierdo y derecho dos columnas donde tengo que juntar esas dos palabras simples para formar palabras compuestas. Y si es que es necesario, voy a colocar la tilde, siguiendo la regla general de tildación. Entonces empiezo, relaciono la palabra vidas con salvavidas. ¿Llevará tilde? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una palabra grave. La mayor fuerza de voz recae sobre la penúltima sílaba. Entonces, las palabras graves que terminan en S no se tildan. Balonmano. A ver, esa palabra llevará tilde. ¿Qué dicen? Balón lleva tilde, pero vamos a ver qué sucede cuando la junto. Balonmano. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la penúltima sílaba. Si lleva en la penúltima sílaba, entonces estamos hablando de una palabra grave. Y las palabras graves que terminan en vocal no llevan tilde. Seguimos relacionando videojuegos. Igualmente, esta palabra llevará tilde si la juntamos. Videojuegos. Esta palabra se convierte en una palabra grave y una grave con S, no lleva tilde. Continuamos. Cien pies. A ver, juntamos estas dos palabras y diremos cien pies. Acá en este caso sí, al juntar, fíjense, acá al juntar estas dos palabras, podrán observar que la N de 100 se ha convertido en M. Pero me dirán, ¿por qué, profesora, si 100 se escribe con N? Porque aquí está siguiendo la regla que dice, antes de la P se escribe M. Y como se ha formado se ha juntado y se ha transformado en una sola palabra, entonces he cambiado la N por M. Y he colocado la tilde porque la sílaba tónica recae sobre la última sílaba. Y mi palabra es aguda que termina en S, por lo tanto, debe ir tildada.
Y relaciono las últimas dos palabras, físico, matemático. A ver qué pasará con esta palabra. Yo lo junto y digo físico, matemático. Acá la palabra que conserva es la segunda palabra. La palabra matemático conserva su tilde porque ahí recae la mayor fuerza de voz. Yo digo físico matemático. ¿Qué tipo de palabra es? Es una palabra esdrújula. Y por ser esdrújula, yo la tildo. Bien, alumnos, hemos trabajado lo que es la regla general y la tildación especial. Ahora sí, vamos a desarrollar nuestras actividades de nuestro cuaderno, de nuestro libro de comunicación. Bien, nos toca trabajar, pero antes tengo que hacerle la recomendación de lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón para poder así evitar las enfermedades y sobre todo evitar al COVID-19. Ahora sí, nos ponemos a trabajar, manos a la obra, empezamos.